que debido a la revista Argumentum en Brasil, yo fui influenciado por el profesor Heberle, que la doctora Mariana, pues obviamente tiene una relación muy cercana, y considero yo que tiene totalmente aplicación también en México sobre la verdad y el Estado constitucional. Nos ha llamado mucho la atención esa investigación que realiza el profesor, y inspirado en ese profesor más Hans Albert, creo yo que la ciencia jurídica en realidad tiene que buscar la verdad y tiene que proteger a las personas. Hola George, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Y creo yo que desde esta perspectiva es cuando yo quiero partir. Hay que considerar que la norma jurídica es una tecnología que la ciencia jurídica crea, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es donde quiero yo plantear. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a todos. Quiero yo plantear este punto de vista. Cuando tenemos un conflicto o una problemática o un reto o una situación, no me refiero a un problema social, sino simplemente un problema normativo. Por la característica de una situación de aplicación de la norma, siempre nos estamos basando en la norma jurídica. Siempre es lo más importante para nosotros, sobre todo que les planteo un contexto que vivimos en México. Más de 70 años estuvimos con un partido político en el poder. En México se organizan las elecciones, pero los candidatos los nombran los partidos políticos y su estructura. Durante más de 70 años en México vivimos una posición política donde solamente había un candidato oficial y había unas elecciones, unas supuestas elecciones, pero la problemática que teníamos es que este partido continuó 70 años en el poder. Solamente con los afanes de antecedente, no me quiero meter en política porque yo no estudio eso, pero sin embargo quiero dejarles. Hola José, ¿cómo estás? José Hernández Cruz de COFI, JV. Esta perspectiva se las planteo porque creo que es interesante que lo retomamos, que lo vamos a retomar. En los partidos políticos, Yarira, ¿cómo estás? En los partidos políticos en México proponen un candidato y ese candidato se va a las elecciones y mediante la democracia, el concepto de democracia que conocemos normalmente es como se elige al presidente de la República Mexicana. Pero en México fuimos creyentes durante más de 70 años, incluso en las universidades todavía se enseña de la teoría positivista de Hans Kelsen. Durante muchos años vivimos con la idea de la norma jurídica era lo que importaba bajo el principio de la norma. La ley es dura, pero es la ley, ¿no? O sea, habría que cumplirla de todas las formas posibles. Desde este punto de vista, se ha utilizado la norma jurídica justificando el actuar de las autoridades que duraron 70 años durante todo este tiempo. En México estamos viviendo una situación muy importante, porque a pesar de que en el 2000 se realizó el cambio de gobierno, después de 70 años entró otro partido de derecha, con otro presidente, fue hasta el 2011, en junio, cuando se realizó una modificación muy interesante a nuestra Constitución, que es una norma fundamental, ¿no? En México está la jerarquía normativa, está la Constitución, por encima las leyes, los tratados internacionales, las leyes federales y las leyes de los estados. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por tu participación. Entonces, desde este punto de vista, se crea una visión positivista, es decir, vamos a aplicar la norma solamente, no importa lo que diga, vamos a aplicar la norma, ¿no? Entonces, es lo que yo quiero que hablemos. Esta norma jurídica se aplica independientemente de que tenga un contenido racional o no. Eso es interesante, porque el positivismo, si bien es cierto, se parte de la norma jurídica, también existe su continuidad, que es el neopositivismo, es decir, la aplicación de la norma, pero basándonos racionalmente, ¿no? Desarrollándolo racionalmente. Esto quiere decir que durante muchos años se aplicó la norma jurídica en México sin hacer una reflexión, un razonamiento sustancial, es decir, que fuera verdad. Por eso les comentaba que fui influenciado por Peter Heberle. Y entonces buscamos la posibilidad de incluir la verdad
a la Constitución y a todas las normas jurídicas a partir tanto de la creación y aplicación y la forma de resolver lo que nosotros consideramos como controversias, ¿no? Eso es importante que lo tenga que mencionar, porque ese es nuestro contexto en México. Lo hemos denominado el paradigma legislativo, que todavía continuamos, lamentablemente, viviendo esa forma de aplicar el derecho. Hola, Ilia, Denise, ¿cómo estás? Y por el otro lado, estamos viviendo el contrapeso del paradigma constitucional. Estas son las dos grandes partidas de la ciencia jurídica actualmente en México. La forma de resolver las problemáticas o las situaciones en el pasado, como lo era la norma jurídica y el positivismo ortodoxo, hermético totalmente, y la nueva forma que tiene incluida la verdad, pero sobre todo los derechos humanos. John Villeda, ¿cómo estás? Un abrazo. Entonces, desde este punto de vista es del que yo quiero resaltar. En el momento que hay una modificación constitucional, pero esto en México no crean que fue una voluntad del legislador. Así no fue. Su antecedente, uno de los antecedentes más importantes en México, fue un asunto que se llama Rosendo Radilla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este asunto duró más de 30 años tratando de resolverse de una desaparición de una persona, de Rosendo Radilla. Estaba en un transporte público junto con su nieto, llega el ejército mexicano, lo separa del transporte público, de un camión, de un bus, lo separa, y a Rosendo Radilla lo detiene, a su nieto lo dejan ir, pero a Rosendo Radilla lo establecen en un cuartel durante mucho tiempo. De hecho, ahí avisan que estaba, a Rosendo le avisan a su familia, pero de ahí ya no se supo jamás de él. La familia estuvo investigando durante muchos años, accedió a los tribunales, no tuvo éxito. Cuando hubo el cambio de gobierno que les comentaba en el año 2000, se realizó este estudio, esta oportunidad de resolver los delitos del pasado, y dentro de esos delitos del pasado se encontró con el caso de Rosendo Radilla. Cuando comienza este conflicto, al Estado mexicano se le sanciona porque transgredió derechos humanos. A raíz de esta modificación, de esta controversia, de este conflicto, es cuando se modifica el paradigma y se modifica la Constitución mexicana. Es decir, el cambio no viene propuesto por los gobernantes, sino viene propuesto por los gobernados, por los ciudadanos, por la población, a partir del litigio, a partir del pleito jurídico. Esa es la verdad. A partir de ahí empezaron a suceder cosas muy interesantes. Se abrió la pauta al estudio de la ciencia jurídica de una manera que no teníamos, por lo menos la práctica de resolverlo. En México sí se había estudiado otras teorías, se estudiaba otros filósofos, pero no se veía concretándose a la manera de resolver este tipo de asuntos. No se veía. Los profesores, alumnos, practicantes, jueces, incluso algunos legisladores, comenzaron a pensar y aplicar la forma en que íbamos a resolver este conflicto. Y vimos la oportunidad de resolverlo a partir de los derechos humanos. En México hay un replanteamiento de paradigma, un replanteamiento de una visión totalmente distinta a la que veníamos aplicando. Es una visión novedosa, es una oportunidad que tenemos en México, creo yo, de utilizar a la ciencia jurídica para resolver las situaciones de la sociedad. Que la ciencia jurídica responda a estos momentos de dificultad. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Desde este punto de vista, es que quiero tratar, este es el contexto general, un contexto donde había una sola aplicación. Vargas Llosa comentaba que era una partidocracia, una dictadura disfrazada, ¿no? Porque no era un presidente el que se mantenía en el poder, sino en realidad era un partido que imponía al próximo presidente. Hubo una discusión con Octavio Paz en México sobre esta situación por la utilización del concepto de dictadura, ¿no?
Pero sin embargo, desde este punto de vista, es el antecedente, ese derecho que no tiene que ser reflexionado, sino simplemente aplicado porque está el poder latente. Estaba relacionado un positivismo, un positivismo con un naturalismo, ¿no? Es decir, la ley el más fuerte, el más apto, era el que dominaba a los más débiles, ¿no? Entonces, este es el punto, yo creo que tendríamos que comenzar a actualizarnos, a contextualizarnos, ¿no? Y de ahí entonces viene la reforma a partir de este caso de Rosendo Radrilla del artículo primero constitucional, cambia de nuestra constitución, de nuestra ley suprema, cambia totalmente la visión y ahora retomamos, ya el objeto de estudio ya no es la norma como anteriormente era, ¿no? Ahora nuestro tema de estudio, nuestro objeto de estudio dentro de la ciencia jurídica, ahora es la persona. Importante, es la persona. Voy a ver si hasta aquí todo va correcto, hasta aquí todo va bien. Para mis compañeros y amigos que me están escuchando, hasta aquí la explicación. He tratado de ser muy claro y dar un contexto muy rápido, pero no sé, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Hasta aquí hay una duda, todo está bien. No sé si tengan algún comentario que hacer. ¿Todo bien? Muy claro hasta ahora. Está perfecto, Gonzalo. Bien. Entonces, muchas gracias, Miguel, José, muchas gracias, José Eduardo, muchas gracias, Jenny, gracias, Diana, muchas gracias por responder. Gracias, profesores. Entonces, hubo una modificación de esta visión científica y de esta visión sociológica, ¿no? Donde la ciencia jurídica puede resolver muchos problemas en varios campos porque es una tecnología, se utiliza esta ciencia para hacer una ciencia asistemático o hacer una intromisión a las otras ciencias, donde todo se pueda regular, pero es importante que podamos diferenciar en qué momento nos encontramos porque hay estudiosos del derecho que quieren continuar con la aplicación anterior y estudiosos del derecho que queremos aplicar algo novedoso en estos momentos. Entonces, estamos viviendo una hibridización cultural jurídica porque nos está tocando convivir con los abogados, con los científicos anteriores y que se comenzaron a formar con este paradigma, incluso su servidor se formó con este paradigma, pero lo ha abandonado y ahora cree que es necesario este. Y en la práctica es muy compleja, incluso, porque en México se han buscado las formas de capacitar, de expandir este conocimiento de los derechos humanos, de esta ciencia, pero no ha sido suficiente. Entonces estamos viviendo un gran reto, una gran oportunidad en México. Desde esta perspectiva nacen conceptos, empiezan a aplicarse conceptos como el concepto de dignidad humana. Y ese concepto, he investigado un poco sobre este concepto y he encontrado unos aspectos bastante interesantes que se los quiero comentar. Antes que nada, quiero decirles que este foro va a ser el primero en escuchar estos conceptos, porque junto con la doctora Liz Padilla estoy haciendo un libro que precisamente acabamos esta semana, que saldría entre 1 o 2 meses, que se llama El de los derechos humanos en el derecho penal del enemigo, en el caso de la extinción de dominio. Y hago un análisis precisamente influenciado por Peter Heberle. Hago un análisis del derecho humano a la verdad, pero también del derecho humano a la dignidad. Entonces este concepto está llegando para ustedes solamente, ya lo estamos adelantando por el cariño que les tenemos a todos y por el gran foro que es compartir de manera internacional en este congreso que estamos realizando. Y esta dignidad humana la divido en dos aspectos. En un aspecto interno que es relacionado con la conciencia y las emociones. La conciencia está relacionada con pensar, con la racionalización que debemos de tener de los diferentes aspectos. Y por otro lado lo relaciono con las emociones, es decir, con nuestros sentimientos, con el amor, con el querer a alguien, con la necesidad que tenemos de la familia, con las situaciones que podemos tener conflictos o superar situaciones complicadas que podríamos tener en la vida.
Homologo estas dos partes de la conciencia y la emoción porque la dignidad humana precisamente parte de estar emocionalmente bien. Y la conciencia, que es la razón, igual, si no nos sentimos bien, pues no pensamos bien, ¿no? Esa es la verdad. Cuando tenemos que tomar una decisión, si tenemos una preocupación, una tristeza, ¿no? Si el corazón está roto, pues es importante mencionar que no vamos a tomar una buena decisión, sobre todo porque estamos afectados en nuestro equilibrio. Esa es la parte de dignidad que yo estoy estudiando en relación a la conciencia y a la emoción. Y por el otro lado, nos encontramos con las necesidades exteriores, porque el tener una conciencia, un equilibrio, es una necesidad interna y un equilibrio emocional es una necesidad interna, ¿no? Por eso hago estas dos grandes diferenciaciones entre interno y externo. La dignidad, entonces, se convierte en interna porque tiene la emoción y tiene el razonamiento, que es la conciencia, y por el otro lado externa, que tiene las necesidades que nos estamos enfrentando, o bien el trato que estamos recibiendo por la sociedad o por las personas. Sí. Entonces, creo yo que esto es importante, que veamos esta situación de división para que podamos identificar los momentos y sobre todo abordar a donde queremos llegar. La dignidad entonces exterior es la que está representada por nuestras necesidades más básicas: el alimento, la educación, la salud, una casa habitación, la seguridad, la tranquilidad, la paz, la felicidad, el trato digno, que alguien sea correcto, respetuoso contigo y así tú ser correcto y respetuoso con esa persona. Desde este punto de vista es el que estamos abordando, es el que estamos realizando esta aplicación, ¿no? Este contexto del que nosotros nos encontramos. Ahora bien, desde estas necesidades de trabajo, como les había comentado, vamos a comenzar precisamente con el trabajo desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos para vivir de manera digna. Porque alguien digno no necesariamente quiere decir que cumpla todas sus necesidades, pero que se las estén dando, que lo provean. Alguien digno necesita cumplir con su trabajo estas necesidades, el pan de la vergüenza. Mediante el trabajo, entonces, vamos a desarrollar nuestro campo personal, que también es digno desarrollarnos como profesionales, o como técnicos, o la rama o el oficio que nosotros queramos dedicarnos. Y por el otro lado, vamos a remunerarnos con ese trabajo a partir de nuestras necesidades. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos, amigos? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Todos muy bien? ¿No Sí, tiene... muy claro. He sido un poco claro. Muy bien. Muy perfecto. claro, Gonzalo. Muy Está bien. perfecto. Seguimos entonces. Ya después, Anita, gracias. José Hernández, muchas gracias. Leandro, Anejú, todo muy bien, doctor, muchas gracias. Inara, Sandra, Mauricio, Muñiz, gracias. Y entonces nos enfrentamos a esta perspectiva. Sergio, gracias. Jorge, gracias. Nos enfrentamos a esta situación del trabajo. Gracias, hola Jorge Ortega, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Nos enfrentamos a esta situación muy interesante, porque tendríamos que, para vivir con dignidad, tener un trabajo digno, las condiciones dignas. Y en México sucede algo muy importante. Les digo que estamos viviendo este cambio de paradigma, nos estamos hibridizando, nos estamos arreglando, ecualizando todavía, equilibrando. En México el salario es decidido por un grupo de personas que supuestamente ven o toman como referencia las necesidades o los productos más básicos que vamos a necesitar para vivir. Y empiezan a clasificar el trabajo desde el punto de vista de lo que nosotros desarrollamos. Un profesor, un abogado gana esto, un arquitecto gana esto,
un fedatario, un notario gana esto, un médico gana esto, un albañil gana esto, un jornalero, una persona que trabaja determinado tiempo gana esto, y entonces nos tabulan nuestras actividades. Entonces, esta tabulación en realidad obedece a lo que nosotros realizamos, pero también, además de lo que nosotros realizamos, obedece al tiempo o al tipo de trabajo que realizamos. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos observando las necesidades importantes que tienen las personas, sino el trabajo que se realiza para obtener los recursos económicos. Esto quiero ser muy claro. No se está tomando en cuenta mis necesidades diarias, si tengo una familia, si tengo hijos, si tengo una mascota, si tengo que pagar la renta, no. No se está tomando en cuenta eso, la legislación no lo está tomando en cuenta. Está tomando en cuenta solamente que hay una necesidad desde el punto de vista de retribuir o de pagar, de que tengas un salario, se le llama en México. Ok, claro que sí, Amali. ¿Cómo aplicar ese cambio? Ok, si me pones, Amali, un ejemplo de una figura, una institución jurídica brasileira, con gusto trataremos de adecuarlo a Brasil. Precisamente por eso quise dar este contexto para que podamos participar todos, ¿no? Entiendo un poco el portugués, así que con gusto lo podemos plantear, pero ya hablarlo no mucho. Ok. Velo pensando, Amali, por favor, para que me digas cómo lo vamos a aterrizar. Veme poniendo un ejemplo. Entonces, desde este punto de vista, vamos a observar que el salario no está siendo una retribución de necesidades, sino una retribución meramente económica. Esta postura genera una complicación muy importante. ¿Por qué genera esta complicación importante a todos? Porque el salario en realidad parte del trabajo que realizamos, pero no de nuestras necesidades. Entonces, lo que se está tratando de ver es que el salario en realidad parte de uno que decimos mínimo, un salario mínimo, es decir, un tope de lo que todos los trabajadores puedan ganar. En el 2016, ese salario mínimo, básicamente de los 110 millones que integraban los mexicanos en nuestro país, somos 110, ahorita ya somos 120, 130. 110 de activos encontrábamos el 40 millones, y de esos 40 millones activos, 20 aproximadamente estaban en el empleo formal y 20 en el empleo informal. Es decir, 20 que estaban con todos los requisitos formal, quiere decir que estaban con todos los requisitos del trabajo, con todos, salubridad, se encontraban con prestaciones médicas, se encontraban con un pago para el retiro cuando alguien ya no pudiera trabajar, con las aportaciones también desde el punto de vista de los servicios médicos, ¿no? Cuando alguien enferma, te revisa el doctor y te dan los medicamentos, pero solo es para los trabajadores formales, incluso hay un fondo para la casa habitación, para la vivienda. Pero desde este punto de vista nos estamos enfrentando con que algunas personas, estos 20 millones de mexicanos, no tienen esa aportación de seguridad social, y otros millones, de esos 20 millones, el 8 millones de esos 20 establecen en el 2016 que estaban dentro de un rango entre el salario mínimo, o sea, es decir, y otro salario un poquito más, como salario y medio más, ese era nuestro rango, que en realidad nuestro peso frente al dólar, creo que hoy amaneció a 23 pesos, nuestro peso mexicano está frente al dólar, déjenmelo checo muy rápido. Hoy amaneció a 24 pesos
el dólar, ¿no? O sea, para que ustedes vayan viendo, nuestro peso ha traído una caída muy fuerte a partir del COVID y eso pues genera una inestabilidad económica más porque tenemos una relación comercial con Estados Unidos muy directa. Y entonces el salario mínimo en realidad ya es muy mínimo, ya no alcanza. Y en ese momento estaba en 2.800 pesos. En México se hizo un estudio económico para determinar los rangos de pobreza. Y nos encontramos que los rangos de pobreza en México éramos, de esos 110 millones, éramos 80 millones de pobres. 80 millones de pobres. Entonces, dentro de esos 80 millones de pobres, quiere decir que no cumplíamos una necesidad básica dentro de la dignidad, como les comentaba, los alimentos, la educación, incluso las vías de comunicación, las carreteras para podernos comunicar con otros lugares en México, entidades federativas, estados de la República. Y entonces, eso también abarcaba, éramos 80 millones de pobres, de los 110 que existían. Entonces era un número de pobreza, es un número de pobreza muy interesante, muy fuerte, muy triste, muy preocupante. Y la ciencia jurídica, entonces, ante este replanteamiento, la ciencia jurídica, entonces, tiene una obligación, pues, de resolver esta situación. Porque estamos abandonándonos, como la norma jurídica ya no se tiene que cumplir de manera abrupta, de manera inmediata, sino ahora importa mucho la reflexión, la verdad, y a partir del 2011 importa mucho también la persona, porque se cambió el objeto de estudio científico totalmente. Ahora estamos buscando con un concepto de mínimo vital o mínimo existencial que viene a partir de la dignidad humana, que el ser humano tenga los elementos para vivir de una forma digna, que tenga una habitación, que tenga educación, que tenga vestido, que tenga salud. Y entonces estamos empujando, pugnando, porque esta modificación de salarios no atienda al trabajo, sino a las necesidades más básicas de las personas, para que vivan de una forma digna. Este mínimo vital o mínimo existencial parte de tener un ingreso donde yo cumpla mi educación, donde cumpla mis alimentos. Pero en México entonces también pasa algo muy importante, sumamente, y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. En México pasa que nos estamos enfrentando también a que la educación universitaria, es decir, profesional, la licenciatura, no es obligatoria para el Estado. No se le puede forzar a que en México estemos, pues, con este acceso a la educación universitaria. Eso se ha habido reflejado en la OCDE. Somos en el 2016, 2017, fuimos el 2016, 2018, fuimos el último país en el acceso a la educación universitaria superior, el último. Y entonces eso ha motivado también a que la preparación de nuestros compatriotas pues esté a la baja y no se le dé esa oportunidad de desarrollo de la conciencia, porque les comentaba que la dignidad se componía de conciencia y de emoción, ¿no? Digo, me toco por aquí porque me trato de buscar el corazón. Pero yo creo que desde esa perspectiva es donde tenemos que abordarlo. El trabajo entonces no cumple la función de desarrollo profesional y técnico, pero no está cumpliendo la necesidad del trabajo para ganar los recursos económicos y poderlo destinar al cumplimiento de mis obligaciones o mis necesidades. Está planteado de una manera muy rara en México para este mínimo existencial. En México, uno de los salarios que más obtienen son como tres salarios mínimos
al mes. O sea, multiplicas el salario mínimo al día, todos los días se le paga 3 salarios, es más o menos son como 9,000 pesos, 10,000 pesos más o menos, entre 9 y 10,000 pesos. Y es el salario que más se obtiene. Entonces, desde este punto de vista, creo yo que el salario ha tomado una parte importante para someter, para controlar a México, porque no le da la oportunidad de que cumpla con sus necesidades y tampoco tenga ahorro. Pero hay algo más importante, que es también un derecho humano, el derecho humano al esparcimiento, a la relajación, a la diversión, a estar tranquilos. Después del trabajo tendríamos que tener pues un descanso cubierto con los recursos económicos y un ahorro para emprender. En México, aunque tenemos ese descanso por ley, el recurso económico no satisface porque se ha sectorizado las playas para los extranjeros, algunas playas, y las playas que precisamente para los extranjeros donde se te cobra en dólares, estando en México, y las playas precisamente que se cobran para los mexicanos, que son con un mayor rango de ingreso, que es precisamente con la posibilidad de que cualquiera pueda adquirir o generar esta posibilidad de estar en estas playas. Entonces, en realidad no hemos podido conformar esta unificación de visiones, tanto de la dignidad humana. Y entonces les comentaba que en México el salario que más se obtiene es estos 3 tipos, juntando los 3 salarios mínimos, que es entre 10,000 y 11,000 pesos. Lo que hace esta aplicación, lo que hace esta visión, es algo muy importante. Esta visión parte de que del salario, no de las necesidades, sino del ingreso de lo económico, te cobran un impuesto, sin tomar en cuenta todas las necesidades. Es decir, primero está la obligación del tributo, del impuesto, de la contribución, y después está la obligación alimentaria. Eso es muy importante que se tenga que recapacitar y de pensar. En México primero se cumple con el impuesto, con el tributo, y después se cumple con la alimentación, con la necesidad. Imagínense. Es lo que les comentaba, el paradigma del Estado legislativo. La ley es dura, pero es la ley. No me importa si tienes para comer, no me importa si tienes para la educación, pero con que tú pagues es importante. Como estamos en este foro de las empresas, quiero comentarles que en México el empresario tiene un régimen fiscal, que es el régimen empresarial de actividad general. Y desde ese punto de vista quiero que ustedes observen que pensaríamos que el empresario en realidad es el que tendría que sustentar los recursos económicos. Y esto lo comento también para mis alumnos que estudian la especialidad en Derecho Tributario en la UNAM. Y todos están pensando en el apoyo o están pensando en los impuestos de los empresarios. Pero el impuesto con el que México, en el impuesto sobre la renta, es con el que más se allega, es el impuesto que va al salario, al trabajador, no es el del empresario. Imagínense. Además de que ganan poco, los trabajadores de que ganamos poco, porque soy profesor de la universidad y ahí tengo mi empleo, además de que ganamos poco, todavía te retiene el impuesto y lo que queda, mantente como puedas. La ley es dura, pero es la ley, ¿no? Un principio para el derecho romano que México adoptó, herencia de estos 70 años, pero también herencia, no solamente de estos 70 años, herencia también de los partidos políticos y del sistema político. Insisto, esto es histórico porque no ha sido modificado. Tenemos ya la experiencia de un gobierno de derecha, un gobierno de centro y un gobierno de izquierda. Ninguno de los 3 gobiernos ha modificado esto. Por eso les comento que la continuidad de la teoría que se aplica es el paradigma anterior legislativo, pero es un paradigma que se llama también jus naturalista,
¿no? El justnaturalismo, que se refleja el poder y la ley es para el débil. Ya vimos que la ley es para el débil, pero la ley es para el débil porque no tiene capacidad de decidir sobre estos mecanismos jurídicos. Entonces, primero te cobran el impuesto y después cumples tus necesidades. A partir de que el derecho humano se inserta en la Constitución, esto se vuelve contrario a la Constitución. ¿Hasta aquí vamos todos bien? ¿Todos bien? Sí, porque ya voy a pasar a la siguiente etapa, ¿no? Voy a hacer claro, perfecto. puede pasar. Perfecto, muy bien. Recordemos que primero puse el concepto de paradigma legislativo, paradigma constitucional, y estamos viviendo en México ese cambio de idea a partir de un asunto de Rosendo Radilla que llega a la Corte Interamericana y obliga al Estado mexicano a modificar el artículo primero y su paradigma. Posteriormente estamos platicando de la dignidad que se divide en interna y externa. Interna se refiere a la conciencia de la emoción, externa las necesidades que tenemos como personas, salud, vivienda, salario, trabajo, etc. Y posteriormente hicimos el análisis de la dignidad en relación al trabajo, que el trabajo en México, como les comentaba, somos 110 millones de pobres, 50 millones son los que producen, pero de esos 50, 23 y 22, 25, 24, se están en informal, que no tienen servicios médicos, y el otro formal, que sí tiene servicios médicos. De ahí les comenté que el salario se le retenía al trabajador, primero la obligación del tributo y después la obligación alimentaria. Y por último les comenté sobre la dignidad relacionada al mínimo vital o al mínimo existencial, que era cumplir mis necesidades más básicas, incluyendo el derecho a las vacaciones o al libre esparcimiento, ir a una playa. Y en México las playas solamente, algunas, están para los que tienen recursos económicos y para los extranjeros, ¿no? Y entonces voy a leer un poco lo que la doctora, mi querida doctora Liz, dice, la violación a la dignidad como derecho humano se materializa en derecho humano restrictivo como derecho del enemigo en México. Fíjense bien que le voy a pedir, ahorita que acabe, le voy a pedir a la doctora Liz, por favor, que nos explique un poco esta visión, porque creo que se va a complementar con lo que les estoy explicando, para que también los compañeros de Brasil conozcan un trabajo muy importante de la doctora Liz en México, y que veamos que esta situación sigue independientemente del gobierno o de la ideología que entre en nuestro gobierno. Perfecto, Gonzalo. Sí. Me gustaría oír a la doctora Liz, si Okay, quieres hablar un poco. Adelante, por favor. Liz, ¿estás ahí? Le voy a dejar. A ver, Liz, cuando vengas. Ya estoy aquí. Ya, es okay, que Liz. Todavía no le sé muy bien a esta aplicación, pero ya estoy aquí. Es como Hola, doctora Liz. ¿Cómo estás, Mariana? Qué gusto. Muy Oye, bien. no, pues lo que está diciendo el doctor Gonzalo tan maravillosamente a propósito del trabajo que él y yo estamos realizando, complementando nuestras dos líneas de investigación. Efectivamente, en México tenemos, como él bien lo indica, un derecho humano que es el derecho humano a la dignidad. Sin embargo, como no se puede observar el mismo desde la perspectiva que ustedes quieran, me refiero desde la perspectiva económica, desde la perspectiva política, bueno, pues lo que hace el derecho es transmutarlo, como que convertirlo en otro derecho humano de carácter restrictivo, abarcando lo que nosotros en el artículo primero constitucional tenemos como restricción a los derechos humanos, y entonces esa falta de cumplimiento de la dignidad se convierte en un derecho penal del enemigo, en un derecho civil del enemigo, como la extinción de dominio que platicaba el doctor Gonzalo Levy, y actualmente en México ya tenemos hasta derecho administrativo disciplinario del enemigo, derecho fiscal del enemigo y derecho laboral del enemigo. Entonces, la falta de aplicabilidad, o se pudiera decir de positividad de los derechos humanos, en México se convierte en un derecho humano restrictivo llamado derecho del enemigo. Y así es como
pretenden equilibrar sistémicamente la economía, la política, la sociedad y hasta la propia norma jurídica, Mariana y Gonzalo y doctores. Perfecto, doctora. Me gustaría invitarla a hablar una otra data para mis estudiantes, una ponencia Cuando tua. gustes, Mariana, cuando gustes, ¿Sí? yo con todo gusto estoy con ustedes. Hablaremos sobre esto. Me gustaría hablar Claro un que poco sí. con Gonzalo. Tengo algunas preguntas, Gonzalo. Sí, dime, Mariana, dime. En primero, gracias por su riquísima exposición. Las cuestiones son muy simples. La primera es, ¿qué opina por todo que habló para nosotros? Te pregunto, ¿qué opina de las doctrinas de post-desarrollo como el decrecimiento de Serge Latouche, que parten del supuesto de que en la práctica no todos los países lograrán el desarrollo? Entonces no es un discurso común. Tiene que ser muy direccionado a la realidad de cada país. Y Sí, un segundo punto, amigo, porque hoy es un día muy especial para los que trabajan con medio ambiente, el Día de la Tierra. Entonces es necesario que le pregunte también sobre la visión antropocentrista del desarrollo, porque la dignidad es importantísima, más cuando se habla de desarrollo, confundo en dignidad, es el hombre el principal agente para protección de medio ambiente, de la naturaleza. Necesitamos de una visión biocéntrica, tal vez, no estoy segura, pero al menos un antropocentrismo mitigado. ¿Tú piensas que esta visión de desarrollo en México es compatible con la protección del medio ambiente? Estas no, son mis okay, preguntas. perfecto. Ok, muy bien. Vamos a plantearlo desde esta perspectiva. Cuando en México hablábamos de la pobreza, es importante mencionar que se hacen políticas públicas para tratar de apoyar a los sectores de la pobreza. Y precisamente es desde donde quiero abordar y desde la dignidad humana quiero abordar el desarrollo humano. Este desarrollo humano en México se ve coartado porque las políticas públicas están para financiar solamente a las personas más necesitadas con un recurso económico muy bajo. Pero en realidad, estos estudios miden cuánto tiempo, miden la pobreza o los pobres que tenemos en México, pero no mide cuánto tiempo y bajo qué mecanismos existirá la posibilidad de que estos sectores salgan de la pobreza. Eso es muy importante, porque las políticas públicas se crean nada más para cumplir con las necesidades, no, ni siquiera las necesidades, nada más un alimento y un vestido, pero no les da la posibilidad de que estas personas, que los mexicanos salgamos de esta pobreza, de este desarrollo humano, de desarrollo económico. Entonces, desde este punto de vista creo yo que lo tendríamos que plantear. Si lo que México más requiere es un comportamiento diferente, no estamos requiriendo en México que nos den políticas públicas porque en realidad nos hacen depender más del gobierno. Incluso es lo que les comentaba, es indigno. En Alemania esto ya se resolvió de la siguiente forma. No quiere decir, el Tribunal Constitucional alemán lo resolvió de la siguiente forma. Había una persona que era un vagabundo que no tenía recursos económicos y entonces consideraron mantener a esa persona, pero alguien más pensó que eso era indigno, que cómo lo iban a estar manteniendo. Y otro tribunal planteó una contradicción. Al final llegó el Tribunal Constitucional alemán y dijo, vamos a tratar de reinsertar a este vagabundo, darle los elementos para que él pueda salir y genere un desarrollo humano, que sea útil a la sociedad. Eso es en México. Estamos pensando en México que la salida es el financiamiento a grupos sociales vulnerables, pero no nos estamos preocupando por desarrollarlos. Eso es muy importante. Si los desarrollamos, si les damos la oportunidad de educación, de que ellos puedan emprender, sería una situación diferente, ¿no? Ahora bien, dentro de la perspectiva de la visión antropocentrista del hombre, fíjate que precisamente Mariano
¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Ok. Se escuchó un poquito. Ok. Estamos trabajando. ¿Ya me escuchan? Ya, muy bien. Estamos trabajando precisamente con la parte del paradigma esta parte de este nuevo paradigma donde entra la naturaleza. En México tenemos una parte muy importante, sumamente rica en México. Tenemos grupos culturales, grupos de culturas distintas culturas en México. Y estas culturas han desarrollado, son incluso antes, obviamente, prehispánicos, antes de la llegada de los españoles en la conquista. Y estas culturas han venido subsistiendo a pesar de que no se ha tratado de darle el cuidado necesario, ¿no? Por su habla, por sus costumbres. Estas culturas estamos retomando porque ellos le tienen respeto y retomamos también a Aristóteles como un ente, como las cosas como un ente. Se piensa que la tierra está viva, se piensan que los árboles tienen vida, que los animales tienen vida desde una perspectiva espiritual. ¿Qué quiere decir? Que hay un respeto por esto. Y entonces ellos consideran al hombre no solamente como el que tiene la posibilidad o el dominio, no, sino que el hombre tiene que aprender a vivir de una manera estandarizada con todos los habitantes del planeta. Incluso cuando se hacen modificaciones en esas comunidades, se le pide permiso a la tierra y a los dioses de la naturaleza para preguntarles si se puede o no se puede realizar. Una de las constituciones más avanzadas, incluso del mundo y también de América, es la Constitución boliviana, porque se le reconoce el derecho a la Pachamama, al derecho a la tierra. Se los comento porque incluso estuve trabajando en esa investigación de esa constitución. Estuvimos trabajando con el doctor Jorge César Vélez, egresado de la Universidad Indígena de Bolivia. Estuvimos trabajando con el estudio de esta nueva constitución que incluyera a todas las culturas que existen en Bolivia. Una constitución multicultural. Y creo que es un ejemplo precisamente para lo que planteabas ahorita, Mariana. Es para rescatar esta visión de que el ser humano no es lo más importante. Incluso estamos viviendo a nivel mundial que los animales con este COVID-19 están regresando a sus hábitats, ¿no? Pareciera que en realidad el virus somos nosotros, el problema somos nosotros, ¿no? Pero esta contaminación, y ahora voy a pasar al desarrollo sustentable. Lamentablemente en México este desarrollo sustentable no se está realizando, no se está llevando a cabo como se quisiera. Hoy nosotros tenemos un proyecto que se llama Tren Maya. Va a estar en toda la península. Y precisamente para este Tren Maya se va a realizar inversiones donde está la selva, donde hay una selva muy importante en México. Y también se está realizando inversiones al petróleo, a estas energías. Se hizo una mayor inversión, que en México estamos viviendo una situación muy importante porque nosotros partimos de las inversiones económicas del petróleo, y el petróleo y el barril de petróleo hoy amaneció casi a $9 por barril. Imagínense, nosotros vivimos del petróleo. Nuestro presidente apostó por esta energía que contamina, y apostó en los recursos económicos, y precisamente en México hubo una devaluación otra vez, y el petróleo en México está muy mal. Entonces, apostamos por energías que contaminan, y no estamos apostando por energías que no contaminan. Eso es una situación interesante. Los proyectos de densidad de población en México, nuestra ciudad es una conglomeración de habitantes muy, muy grande, muy importante, y no estamos apostando al desarrollo económico cuando no tengamos un conflicto con la naturaleza. Pero quiero analizar que estamos con esta ciencia jurídica atrasadísimos en México, porque apenas estamos tratando de que se respeten los derechos humanos cuando nos alcanza la realidad y tenemos que ahora respetar a la naturaleza con la contaminación. Es muy fácil en México que se contaminen ríos, que se utilicen canales como ductos de aguas negras. Entonces, lagos que se utilizan como descargas.
Entonces, estamos viviendo en una situación compleja en cuanto al respeto de la naturaleza, Mariana, y eso espero que haya dado respuesta a los tres. Sí, sí, muy claro, amigo. La situación toda es muy difícil, pero tu explicación fue perfecta. Me gustaría pasar la palabra al profesor Jonathan Vita para algunas consideraciones. Claro que Profesor sí. Jonathan. Sí, claro. Pues que muy bien. Solo claramente tenemos puntos de vista un poco distintos cómo afrontar estos problemas, porque justamente, como muchos lo saben, mi formación es justamente de derecho tributario, derecho financiero, derecho tributario internacional y cosas así. Entonces, claro que soy mucho más un dogmático y pienso mucho a las finanzas públicas y todo esto. Entonces, digamos que quería hablarte un poco de cómo afrontar estos problemas utilizando de técnicas tributarias y del derecho financiero y quería, claro, una discusión sobre estos movimientos, porque justamente, claro que queremos que el sueldo mínimo de las personas sea claro y funcione para las personas comprar en el mínimo básico para su subsistencia. Pero claro que como estamos en países en desarrollo, en vías de desarrollo, justamente tenemos de pensar aquello que llamamos, por ejemplo, en Brasil, que es la reserva del posible. Y claro, el derecho, como puedo empezar diciendo que el derecho es una máquina de generalizaciones. Entonces, todo que el derecho hace es crear hipótesis muy abstractas para justamente hacer sus operaciones. Y claro que este crea muchos problemas porque la situación individual de cada persona es muy distinta. Para soportar justamente todo esto, tenemos el derecho tributario y financiero que, digamos, van a hablar con con los ingresos públicos de denaro, digamos. Y bien que en este contexto tenemos muy pocos, digamos, ingresos per cápita en estos países. Por ejemplo, en Brasil puedo decir que tenemos ciudades, para decir un ejemplo que conozco bien, tenemos ciudades que tienen un producto interno, digamos, un budget público per cápita de 400 reales, que más o menos serían hoy como $80 año. Y tenemos municipios con este número de más o menos 40,000 o 45,000. Entonces se puede ver muy bien que tenemos, claro, discrepancias dentro de los municipios. Y esto se repite, por ejemplo, en los estados, por ejemplo, la salud brasileña que fue, digamos, modelada con el modelo inglés, pero tiene, y te digo claramente, 12 veces menos valores de budget per cápita por persona año. Entonces se puede ver que, claro, que cómo vamos a hablar sobre esos problemas cuando no tenemos ingresos tributarios muy importantes. Claro que los ingresos tributarios pueden modelar y crear utilizando principios como la capacidad contributiva, como el mínimo existencial que fue citado por Gonzalo, y, por ejemplo, la dignidad de la persona humana, pero ok, no tenemos tributos sobre esas personas que no tienen ingresos, no tienen rentas que pueden hacer pagar tributos. Pero claro, ellos todos pagan sobre la tributación del consumo. Y bien, ¿cómo nos quedamos cuando personas que no ganan tanto dinero deben pagar tributos sobre el consumo? Claro que debemos partir, por ejemplo, para aquello que fue llamado de impuesto de rentas negativo por Milton Friedman. Y esto me parece una solución que podríamos pensar. Y más allá, claro que todo esto impacta actualmente en todo este problema que fue citado, por ejemplo, por Gonzalo, que fue el problema de la COVID. Y
los países hicieran estímulos muy, muy, muy generosos y países como Brasil, como México no pueden hacerlos. ¿Y cómo nos quedamos cuando no tenemos dinero para hacer, digamos, el Estado que no se puede funcionar sin un budget mínimo? Y tenemos del otro lado una necesidad justamente de ingresos públicos a través de los tributos. Entonces, me preocupa, digamos, muchos discursos que parten, claro, de preocupaciones socioeconómicas muy importantes, pero, claro, debemos pensar del otro lado que cómo pagar por esto. Entonces, quería empezar, digamos, con esta provocación a Gonzalo para que pueda, que nosotros podamos hacer un diálogo sobre esto también. Claro. Profesor, muchas gracias. Te voy a dar más o menos un planteamiento de cómo funciona nuestro sistema tributario en México. Nosotros nos dividimos en el artículo 31, fracción cuarta, con la obligación de tributar. Los mexicanos tienen la obligación de tributar. De ahí, de manera dialógica, en México se desarrolla el Código Fiscal de la Federación. Y el código es la amplitud de normas jurídicas tributarias que establece las obligaciones y las facultades de la autoridad, tanto facultades como de comprobación, o las obligaciones formales, que es decir, en México presentamos una declaración dependiendo de la contribución, y ahorita entraré ahí un poco para poder platicar de esto. Y en México también mediante esa declaración se hace el cumplimiento del pago de la obligación sustancial, es decir, la del pago del tributo. En México se puede pagar el tributo con cheque, transferencia o depósito en efectivo. En algunas ocasiones o circunstancias también se puede pagar con arte, pero tiene que ser del artista y un artista reconocido, o con oro. Hasta hace tiempo pagar también el impuesto con bienes realizables, ¿no? Hasta hace 2 años se abandonó esa postura. Este código establece precisamente 4 tipos de contribuciones. La contribución al impuesto, que se llama, impuestos, seguridad social, derechos y contribuciones de mejoras. Estas contribuciones, estos impuestos, precisamente como tú bien lo mencionas, es el impuesto sobre la renta o sobre la ganancia. En México hay 2 tipos. El impuesto de la renta, que es el dinámico, es decir, cuando haces una especulación comercial por obtener un ingreso y de ahí es tu base o tu parámetro para hacer el cálculo o aplicación de la tasa o de la tarifa. Y en México tenemos ese impuesto sobre la renta que es dinámico y por el otro es estático. Pero en México tenemos un impuesto local, además del impuesto federal, porque esto lo cobra la federación mediante la coordinación fiscal. Los estados también lo pueden recaudar. Pero en México tenemos el impuesto que se llama impuesto predial, es decir, nos cobran impuesto por tener también casa, propiedad. Pero también hay otro impuesto local que se llama impuesto a la tenencia, que nos cobran por tener un carro. O sea, cada que tiene alguien carro de 200 o 260 mil pesos más o menos, 70, te cobran el impuesto. O sea, en México, dentro de impuestos tenemos el impuesto sobre la renta, que es federal, que es dinámico por el ingreso que se realiza a partir de la especulación comercial, el ingreso es estático, que es el impuesto precisamente que va relacionado con la propiedad, y tenemos otro impuesto que es local también, que es el impuesto sobre nóminas. Imagínate, le cobran al empresario también impuesto por tener trabajadores, ¿no? Ese impuesto lo paga tanto el empresario, que tiene, insisto, un régimen de especulación comercial, y también que recibe ingresos. Algunos rubros están exentos. En México el pago del impuesto es exento y grabado. Y también tenemos otra contribución que se llama la contribución de seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que esta seguridad social es una aportación que realiza el patrón, es tripartita, la compone el gobernante, que es el Estado, la compone el patrón y la compone el trabajador. Este tipo de Esta seguridad social es precisamente lo que les comentaba, solamente para los trabajadores formales. Ahora bien, tenemos otros que se llaman derechos. Estos también son las contribuciones. Los derechos se establece como el pago de pasaporte, ¿no? Lo que necesitamos para introducirnos a otro estado, o el derecho precisamente para que llegue la luz o el agua. Y las contribuciones de mejoras son este pago que realizamos precisamente porque nuestra entidad
entonces en nuestra entidad tengamos la posibilidad de ¿qué? De que nos arreglen nuestra acera, que nos arreglen la luz, que nos arreglen nuestra banqueta, ¿no? Incluso que nos puedan hacer... Solo que nos... para aclarar, Gonzalo, que Sí. nuestro sistema, digamos, funciona más o menos como con las mismas bases. Entonces Ok, tenemos, exacto, claro, los tres eso niveles es lo que quiero, federales. exacto. Quiero poner precisamente las Digamos, bases. como tributos, digamos, en especie, tenemos básicamente los mismos Ok. impuestos, digamos. Y tenemos Tasas, igual... impuestos, Ajá. contribuciones sociales, todo esto. Ok. Pero te provoco justamente para decir cómo pagamos justamente para que todos Ok. Mira. puedan tener renta mínima garantizada por el Ok. Estado. Mira, te voy a platicar, creo yo, en el caso mexicano, precisamente. Ahorita, bueno, esa es la estructura y al final me faltó un impuesto muy importante que es el impuesto al valor agregado que todos lo pagamos, ¿no? Quieras o no quieras, tengas o no tengas, lo pagas porque es precisamente como tú mencionas un impuesto al consumo, ¿no? Y la lógica del impuesto al valor agregado es que el consumidor final, o sea, el que no participa en el proceso productivo, lo pague. Muy bien. Una vez que ya establecimos eso, o sea, ese es el referente, hay una circunstancia muy importante, como lo comentaba, en México el que mayor paga impuestos es el trabajador, pero también en México no existe una posibilidad de que una vez que este dinero es recaudado, entre a la cuenta pública. ¿Qué quiere decir? Que estos recursos económicos, quiero partirlo en dos grandes rubros. Y después voy a hacer una comparación con otro estado-nación que también está estudiando, que es la República Checa, porque ellos tienen una situación muy interesante desde el punto de vista económico de su moneda. Es la misma paridad cambiaria, prácticamente, y su nivel de vida es mejor que el nuestro todavía, pero eso lo voy a explicar ahorita. Entonces, el punto de vista es que desde esta perspectiva, cuando hablamos de la contribución, lo que vamos a hacer es estamos separando al trabajador, es el que mantiene el sistema económico desde el punto de vista del impuesto sobre la renta dinámica. Y la diferencia desde la perspectiva del elemento neutralizador, es decir, desde la deducción de esa contribución, de esa base, de ese ingreso, en realidad para el trabajador no hay una posibilidad de deducir su comida. No sé, ¿en Brasil puedes deducir tu comida o también es el concepto de deducción? No se puede. No se puede. Se puede en caso del impuesto de rentas de las personas físicas, tienes con educación y salud, pero con límites muy bajos. Claro, porque quien consume la salud privada y también la educación privada, claro, tiene más dinero, entonces tienes rentas más altas. Entonces, muy bien. Entonces, desde este punto de vista en México estamos igual, está la deducción de la salud, como tú bien dices, la educación solamente es la obligatoria, es decir, hasta la prepa. Los servicios funerarios en México también eran deducibles, pero ahora, pues para hacerlos precisamente deducibles, tiene que morir, ¿no? Para que entre esa deducción tiene que ser efectivo. Y los automóviles tampoco son deducciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en México todo este ingreso que se obtiene entra a una cuenta pública de la cual los mexicanos no tenemos forma de solicitar que se haga efectivo o que se cumplan con nuestras necesidades. Entonces, los que hemos venido en México, cada vez que viene una devaluación, los que hemos venido sacando adelante a México son los trabajadores porque la deuda se hace pública, ¿no? Entonces, se hace una deuda pública desde esa perspectiva. Entonces, como en México no tenemos la capacidad de decir, oye, esta recaudación que se realizó es precisamente, yo quiero que me digan en mi comunidad, por ejemplo, nosotros pagamos ese impuesto predial y en la materia impositiva, que yo, por lo que me platicas, creo que en materia tributaria también en Brasil ha de ser lo mismo. En los impuestos no tenemos una contraprestación. Lo único que tú tienes que hacer es pagar, a diferencia de la seguridad social. Esa sí es una contraprestación, pero en el impuesto no. Entonces, como nosotros no tenemos contraprestación, no vemos en qué se gasta el dinero. Y entonces el gobernante, el político, el presidente o el grupo de poder, lo que hace es agarrar ese recurso y mandarlo. Es decir, recursos en México sí hay, recursos económicos en México sí hay. La situación es que no están siendo bien gastados. Entonces, ¿qué es este planteamiento? Si nosotros estamos observando que el estrictamente indispensable, que es el concepto para la deducción desde el punto de vista empresarial, estamos observando que en México las empresas iban a poder deducir
sea, todo, y los gobernados no, pues precisamente es una discrepancia fiscal, ¿no? Nosotros estamos viendo, mi querido profesor, que el mismo, nosotros en México dividimos la capacidad contributiva y la capacidad económica. La capacidad económica es todo el ingreso que entra en la esfera jurídica o en el patrimonio del gobernado. Y la capacidad contributiva es esta referencia que tenemos del ingreso menos las deducciones, y entonces ahí tendríamos una utilidad, ¿no? Que dependiendo si eres persona física o moral se calcula de manera diferente, pero en grandes rasgos es ingresos menos deducciones y la base para el pago del impuesto, el porcentaje de la tasa o la tarifa. ¿Por qué doy esta explicación? ¿Por qué soy tan amplio? Porque quiero generar el contexto, porque este ingreso, mediante las normas jurídicas del Estado legislativo, está incidiendo todos estos impuestos en el mismo ingreso. Somos las mismas personas, tenemos obligaciones alimentarias, tenemos la obligación de mantener a nuestras familias, tenemos la obligación de pagar nuestra ropa y vivienda, cuestión que no es tomada en cuenta. Entonces, hay una situación importante porque en México tenemos estos recursos económicos, no les estamos destinando, pero el trabajador en realidad es la fuerza productiva, y te voy a explicar por qué. En México no tenemos la posibilidad de high-tech, no tenemos la posibilidad de crear la tecnología, por eso no podemos realizar los ventiladores ahora para el COVID, porque en México no tenemos las partes, los insumos para poder producirlo. Lo único que tenemos en México es mano de obra. Si nosotros el salario, que es una decisión más política que es una decisión política económica que más de dignidad humana, ¿no? Entonces, si nosotros en México no tenemos la posibilidad de realizar alta tecnología, pues lo que sí tenemos es mano de obra, y es con lo que somos competitivos. ¿Pero a qué costo? Al costo de que las personas no están cumpliendo sus necesidades. Entonces, tu pregunta muy concreta es, ¿cómo podríamos hacer que esa dignidad humana, y te doy datos del 2016, un salario para que cumpla la dignidad de una persona, tendría de una familia de 4 integrantes, dos padres, independientemente sea padre o madre o papá, mamá y mamá, y 2 hijos, tienen que ganar aproximadamente 18,000 pesos, y que ahorita trato de hacer el cálculo en dólares para que tengamos una referencia. Y entonces, y si alguien me puede apoyar por ahí a hacer el cálculo, se lo voy a agradecer en el chat a alguien de las personas, de mis compañeros, amigos, alumnos de la especialidad en Derecho Tributario. Entonces, si podemos hacer este cálculo, son 18,000 pesos que nosotros necesitamos. El Observatorio de Salarios, $900, gracias. Estos $900 los necesitamos para que una persona pueda vivir. Y nos damos cuenta que estos $900 se necesitan para que puedan vivir 4 personas, pero no que cumplan con todos los necesarios, sino nada más con la educación. Pero nos enfrentamos que esta situación de la necesidad de los alimentos, entiendo yo bien tu planteamiento. Los empresarios, o ¿dónde queda esta estructura del Estado? No hay ningún problema, porque incluso estudios económicos han relacionado que se tiene que diseccionar o desindexar, o sea, quitar las horas de trabajo con la fuerza productiva por las necesidades, y es el mismo gasto que se va a realizar, es el mismo gasto económico que va a realizar el trabajador, porque va a tener incluso capacidad para gastar más. Y como hay un impuesto al consumo, que es el impuesto al valor agregado, de todos modos se va a pagar. La única problemática que le podríamos ver, pero se va a ver proporcionado, porque va a haber específicamente una mayor capacidad económica, una capacidad de adquisición mayor. Vamos a poder invertir, vamos a poder gastar, e incluso tendríamos la posibilidad de que haya una inversión donde estos recursos bien estructurados, donde podamos decidir a qué realizamos una democracia restaurativa, a dónde vamos a analizar estos recursos económicos, creo yo que son los 2 bastiones importantes. Un impuesto al valor agregado que se tiene, porque tenemos, como insisto, 5 o 6 impuestos en la misma incidencia. Para mí es la misma incidencia porque es la misma familia, es el mismo recurso. Entiendo yo que tal vez desde la perspectiva positivista o perspectiva tributaria, tal vez la incidencia es cuando tienes un mismo objeto y cobras del impuesto de ese mismo objeto.
pero eso es están utilizando un lenguaje meramente formalista, porque no están viendo la verdad desde la perspectiva de Peter Heberle o de Hans Albert, no están viendo la verdad de las cosas. Y la verdad de las cosas es que la ciencia jurídica debe de utilizar para precisamente realizar un desarrollo tanto de la persona como un desarrollo económico. Creo yo que la posibilidad que podríamos generar es que se cumpla con las necesidades básicas, vamos a tener mayor posibilidad de pago, pero también que se revise en dónde se gastan esos recursos que se tienen, porque el problema no es de recaudación tanto. O sea, aunque en México tenemos una recaudación muy baja, pero ¿qué se hace con esos recursos? ¿No? O sea, esas son mis dos posturas. Ampliar la posibilidad de que el trabajador gane desde una perspectiva mayor para que pueda gastar más un impuesto al valor agregado, o bien, esto es otra, que se sigan con los mismos impuestos, pero que no tengamos que hacer el gasto de salud. Por eso insisto, que es donde se gasta. La educación, que se abran más universidades, porque en México la educación la universidad no es obligatoria, y es donde lo comparo con la República Checa. Tienen un alto índice de impuestos sobre la renta y de valor agregado, pero ellos tienen una educación de primera, tienen un transporte público de primera, tienen una salud de primera, cumplen con sus necesidades básicas, y el mercado que ellos precisamente realizan es con la posibilidad de que entre ellos tengan un consumo, ¿no? Entonces, ese es, profesor, mi planteamiento. En conclusión. Sí, estoy muy satisfecho y pienso que podremos tener otras oportunidades justamente para discutir estos temas. Pienso que justamente por tener una formación muy cercana justamente del derecho tributario y derecho financiero, en este caso se queda muy más fácil de comprender, por ejemplo, cómo concretizar con datos y con ideas estos problemas que tú planteas. Entonces, con mucho gusto participé de esta discusión y pienso que Mariana quiere hablar algo. Así, Gonzalo, estoy muy grata por tu participación. Suas ideias são incríveis. Tenho certeza que tu retornará para falar mais uma vez a mis alunos da universidade. Me gostaria de agradecer a participação da professora Liz. Espero tê-la conosco em uma outra oportunidade também. Agradeço a tus alunos de México. Foi muito interessante a participação de todos. Em português, eu gostaria de agradecer aos nossos alunos da Universidade de Marília por participarem deste diálogo. Eu acho que começamos bem esse projeto com o professor Gonzalo, vi a empolgação, a participação de vocês, isso me anima muito a continuar trazendo outros convidados nas semanas seguintes. Acho que vai ser muito produtivo para o nosso conhecimento, para o nosso programa. Especialmente os alunos de Cuiabá, uma obrigada aí pela participação, e eu também gostaria de agradecer aos alunos da PUC São Paulo, que vieram por recomendação da professora Maria Helena Diniz, que é a nossa maior jurista viva do país, e também da professora Maria Helena Daneluzzi. Eu passarei as informações sobre os certificados diretamente para a professora Maria Helena, para as Maria Helenas, né, para que elas façam aí uma comunicação sobre isso com vocês, mas estamos com os e-mails e todos os certificados serão enviados. Gonzalo, acho que nosso tempo se acabou, então, muitas graças por sua participação, me gostaria de vê-lo novamente em breve. Muchas gracias, Mariana, a todos. Al profesor, muchas gracias, profesor, de verdad le agradezco sus comentarios. Ahí nos estamos mensajeando también. Me gustaría tener sus comentarios relacionados a algunas materias de impuesto y sobre todo ya viendo de manera específica tal vez una problemática. También me dedico yo de pronto al tema tributario, al tema fiscal, en la investigación del tema tributario y tema fiscal ya de hace algunos años. Entonces creo que podríamos realizar algún intercambio de ideas. Le dejo mis datos con la profesora Mariana. Sí, claro. Y también podemos después hablar algo sobre justamente las medidas que para el COVID-19, porque todos los países están con medidas distintas, fiscales, tributarias, para
digamos, hacer con que la economía pueda continuar en este periodo. Entonces, pienso que tenemos también una discusión muy interesante que podríamos hacer sobre justamente las medidas que están siendo hechas por Brasil y México sobre la COVID. Gonzalo, Claro que sí. profesor Jonathan es un gran amigo, es un hombre muy inteligente, Sí, su claro, por español supuesto. perfecto, Es perfecto. es un orgullo para todos nosotros de la Universidad de Marília. Sí, Y claro. tengo su certificado, creo que ves, ¿es posible ver? Sí, a ver, lo espero, Estoy sí. intentando hacer una presentación, Ujú. ¿consegue verlo? Su certificado. Enviaré para tu email y para tu celular, amigo. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias Lo a los Muchas mejor, gracias a profesores todos y también. hasta luego. A los lo alumnos, muchas mejor, gracias. sí, sí, lo mejor en la universidad son estos cambios de conocimiento. Estoy Claro, muy claro que grata sí. por su participación. Seguro. Muchas gracias a todos, gracias a los profesores, Erasto, también al profesor Erasto, a mi querido amigo José también, a la doctora Liz Padilla, muchas gracias siempre, a Aide, Sergio, Ernesto, muchas gracias a todos, Anita, gracias de verdad a todos, gracias a la doctora. Les paso los datos también después de la doctora Liz para que puedan Sí, hablar perfecto. después, ¿no? Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho. Sí. Palmas Hasta para ti, luego. amigo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Jorge, gracias Anita, gracias. Sim, podemos falar português agora? Muito boa apresentação do professor Gonzalo, muito boa discussão, professor Jonathan, como sempre, agregando na nossa discussão. Todos passaram seus dados direitinho, né? Muito Sim. bom. O pessoal já vai dizendo tchau, já vai se despedindo. Eu agradeço mais uma vez. Excelente, excelente. Viva Mato Grosso, viva Mato Grosso. Professora, Sim. depois a senhora